El tiroides, esa glándula que no sabes muy bien cómo funciona, pero que es vital para que todo se desarrolle como debe ser en nuestro cuerpo. Hoy en La Salud es lo Primero echamos un vistazo a las principales afecciones de esta glándula. Bienvenidos a La Salud es lo Primero. Hablamos hoy de enfermedades del tiroides. Salvador Jiménez, bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias por la nueva invitación. Vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas, en realidad, ¿no? Me parece un tema a priori raro, pero sí que afecta a bastantes personas, ¿no? Sí, las enfermedades tiroideas son muy frecuentes en la población. Pues cerca de un 2% de la población va a tener, por ejemplo, hipotiroidismo, que es la enfermedad tiroidea más frecuente, y después pues, está el hipertiroidismo, los nódulos tiroideos que pueden, ahora después hablaremos un poco de ello, pero pueden alcanzar incluso al 50% de la población pueden tener alguna vez en su vida algún nodulillo tiroideo. Entonces son enfermedades frecuentes. Son porcentajes muy altos. Vamos a comenzar por el principio, Salvador. ¿Qué es el tiroides y para qué sirve dentro del cuerpo? Pues bien, el tiroides es una glándula, como también lo pueden ser las glándulas suprarrenales, las paratiroides, el páncreas, los ovarios, los testículos, son glándulas también. Entonces, lo que se dedican tiene una función endocrina, van a segregar una serie de hormonas que actúan regulando las funciones de los distintos órganos. En el caso del tiroides, pues es una glándula que tenemos aquí en el cuello, justo por delante de lo que sería la tráquea, debajo un poquito de la laringe, lo que le llamamos la nuez, y que tiene forma de mariposa, como veis ahí en el dibujo. Está justo en la zona aquí de delante del cuello. Y las funciones que tiene son actúan regulando un poco todo el organismo, ¿vale? Todas las glándulas que he dicho se controlan por una central, que es la glándula hipófisis, que está en nuestro cerebro, y esa es la que da las órdenes al resto de glándulas para que empiecen a funcionar o no, según sea necesario, ¿no? Y en el caso del tiroides, pues tiene una función de control prácticamente de todo el organismo. Por así decirlo, controla lo que es el metabolismo. El metabolismo sería cómo se utiliza la energía de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando necesitamos más energía, pues aumenta la secreción de hormonas tiroideas, cuando necesitamos menos, pues se reduciría, ¿no? El tiroides segrega dos hormonas que son la tirosina y la trillotironina. La tirosina es la que se segrega en más cantidad, aunque la trillotironina es la que hace el efecto final ya lo que es en el tejido, es la que se transforma la tirosina en la otra, la T3, T4, por eso ya un poco se transforma en la otra, y ya la otra es mucho más potente y es la que hace efecto, pero lo hace justo en el órgano que lo tiene que hacer ya en sangre, ¿no? Es curioso. Sí, ya os digo, estas hormonas lo controlan un poco todo. Por ejemplo, a nivel celular, controla la actividad de las mitocondrias, que son las responsables, son los orgánulos que tienen nuestras células que son los responsables de la energía celular. Controlan cómo se consumen los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, y después a nivel orgánico pues, afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Por ejemplo, cuando no funciona nuestro tiroides, cuando se reduce la función del tiroides en su totalidad, disminuye nuestro metabolismo un 50%. Eso es como si estuviéramos a mitad de pilas, ¿vale? El metabolismo no solo se controla por el tiroides, se controla por el sistema nervioso, por otras hormonas también, pero fijaros, el tiroides es muy importante porque controla el 50% de nuestra energía. Curioso que una cosita así, ¿no? Pueda controlar todo el resto, ¿no? Como hemos mencionado, hay diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar al tiroides. Están clasificadas además en dos grupos, ¿no? Por un lado las funcionales y por otro lado las estructurales, ¿verdad? Exactamente, sí. Por un lado tenemos alteraciones en la función del tiroides, pues puede ser o porque funciona poco o porque funciona más de la cuenta, más de lo necesario. Normalmente el tiroides va regulándose, por ejemplo, tenemos una época de estrés o de mucho trabajo, una situación de peligro, pues vamos a aumentar un poquito lo que es la secreción
de forma fisiológica, de forma normal, va a aumentar la secreción de la hormona, o en otras épocas va a disminuir un poco. Sin embargo, ya cuando no segregamos suficiente hormona o cuando la segregamos en exceso, pues van a aparecer enfermedades por el funcionamiento, sin que haya alteraciones estructurales. Y después, por otro lado, pues, hay enfermedades que son estructurales, pues son el bocio, que es el aumento del tamaño de la glándula, los nódulos o, por ejemplo, el cáncer de tiroides, que también existe. Esas son diferentes. Vamos a ver si te parece una a una, ¿no? Esas enfermedades, por ejemplo, las funcionales, empezamos por ellas, ¿no? Nos pasa una cosa en consulta, que ya os he dicho que las enfermedades tiroideas son muy frecuentes, pero comúnmente las personas dicen, pues padezco del tiroides, ¿no? Y muchas veces en consulta nos pasa que nos preguntan, ¿yo qué tengo, el tiroides de engordar o el de adelgazar? Porque saben que padecen del tiroides, pero no exactamente de qué, ¿no? Pues tiene su sentido el que se entienda de esa forma, porque cuando padecemos un hipotiroidismo, que sería la enfermedad tiroidea más frecuente, es porque la glándula no segrega suficiente hormona. Entonces el cuerpo se ralentiza, todo se ralentiza. El metabolismo de los nutrientes y el funcionamiento de todos nuestros órganos. Entonces el hipotiroidismo de engordar, o sea, el tiroides de engordar precisamente es el hipotiroidismo, porque se ralentiza todo nuestro funcionamiento. En este caso, ahora os explicaré un poco los síntomas, pero os hablo primero de un poco de las causas. La causa más frecuente a nivel mundial es el déficit de yodo en la alimentación. El yodo es un nutriente que está sobre todo en ciertos alimentos, por ejemplo el pescado. Entonces, en zonas de interior en las que tradicionalmente no había tanto consumo de pescado, pues había problemas de bocio, ¿no? Hoy en día es un poco más difícil, sobre todo en los países desarrollados, es menos frecuente que se deba a este déficit de yodo, pero sigue siendo la primera causa a nivel mundial, ¿no? Por eso no es mala recomendación el que se utilice, en vez del cloruro sódico normal, la sal común, el utilizar sal enriquecida con yodo, ¿vale? La sal yodada, la que conocemos todos por sal yodada. No es mal hábito para evitar déficit tiroides, que funcione correctamente nuestra glándula, ¿vale? Pero con añadir el poquito de sal yodada y con comer pescado de forma regular sería suficiente para que tengamos la cantidad de yodo necesaria. La prevención, como siempre, ante todo. Prevención, como siempre. Después hay otras muchas enfermedades que puede provocar ese problema de funcionamiento, de que no segregue la glándula la tirosina, ¿no? Como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que es muy frecuente también. Esta enfermedad es muy frecuente. El cuerpo, las enfermedades autoinmunes atacan a 1000 sitios. En casi todos los programas, todos los especialistas que han pasado por aquí pueden hablar de enfermedades autoinmunes de sus sistemas o de los aparatos en los que son expertos, ¿no? Pues en el caso del tiroides también existen las enfermedades autoinmunes. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, esos anticuerpos lo que hacen es destruir las células que fabrican las hormonas, ¿vale? Por eso va a disminuir la secreción de tirosina y vamos a tener los problemas estos. Después, por otro lado, es muy frecuente también la iatrógena. El concepto de iatrógeno es provocado por las medicinas o provocado por las pruebas, provocado por la actuación del sanitario, ¿vale? En este caso pues sería las personas que tienen lo contrario, un hipertiroidismo, y tenemos que tratarlo con radioterapia o tenemos que extirparles el tiroides porque la glándula está descontrolada y está segregando mucha hormona. Entonces, la única forma es quitar la glándula o hacer una radioterapia de la glándula, entonces anulamos totalmente su función y tenemos que sustituir esa hormona. Por eso, esas causas serían las iatrógenas, ¿vale? Las que provoca el ser humano. Y pasamos del hiper al hipo, ¿no? Si quitamos la glándula. Exactamente. Entiendo, ¿no? En el caso del hipertiroidismo, el tratamiento muchas veces es provocar un hipotiroidismo, que es mucho más sencillo su manejo y más cómodo, ¿no? Esta es la enfermedad más frecuente del tiroides, el hipotiroidismo. Ya os digo, afecta al 2% de la población. Todo el mundo conoce a alguna persona que tenga hipotiroidismo. Es mucho más frecuente en mujeres, ¿vale? Casi todas las enfermedades tiroideas son pues, unas 10 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. De hecho, aparecen sobre todo a partir del embarazo
o después de la menopausia. Son los dos momentos clave en el que aumenta la frecuencia de esa secreción de hormona tiroidea. Y esto se debe en parte también a esos cambios hormonales cíclicos, cócteles, ¿no? los cócteles hormonales que sufren las mujeres, pues eso influye, al final toda la secreción hormonal, unas hormonas influyen en otras y hace que se descompense el funcionamiento tiroideo. Y el tratamiento, la gran ventaja que tenemos con la enfermedad, con esta enfermedad, es que es una enfermedad llevadera. ¿Vale? No es, por ejemplo, como otra glándula que se afecta es el páncreas, en el caso de los diabéticos tipo 1, deja de segregar insulina, y la insulina es una molécula muy grande, no es capaz de absorberla el intestino, por eso no podemos ponerla en pastilla, tiene que ser pinchada. Pero en el caso del tiroides, lo que es la hormona tiroidea es una molécula pequeñita, entonces tenemos la gran ventaja de que te la tomas por boca en una pastilla y se sustituye el funcionamiento, y es una enfermedad que en relativamente poco tiempo se controla. Es un tratamiento que ya hay que tomar para toda la vida, pero con una pastilla diaria es suficiente para que se controle. Entonces se sobrelleva bastante bien el padecer esta enfermedad, porque bueno, sí, te tienes que hacer revisiones cada 6 meses, o si ya estás muy estable serían revisiones anuales, pero la verdad es que el control es relativamente fácil, es una pastilla al día y ya está, ¿no? Entonces se regula, alcanzas tus niveles equilibrados y puedes hacer tu vida completamente normal. Lo que sí parece complicado es el eliminar ese exceso de peso que provoca la enfermedad, ¿no? Porque vemos que todas las personas afectadas, o casi todas, suelen tener este exceso de peso, ¿no? Sí, pero eso en el momento de diagnóstico. Una vez que ya se regula la hormona, tardamos unos meses en alcanzar la dosis de cada persona. Otra peculiaridad que tiene esta enfermedad es que cada persona tiene su dosis, no tenemos una dosis exacta, no es como un ibuprofeno que te tomas esta dosis y se te alivia el dolor. En el caso del tiroides tenemos que ajustar la dosis a la persona. Entonces sí es verdad que tardamos unos meses, pero en el momento que alcanzamos un equilibrio en la cantidad de hormona que tiene que haber en sangre, después todo vuelve a la normalidad, ¿no? Os voy a hablar, si queréis, un poquito de los síntomas. Claro. Esta foto es muy representativa de lo que sería una persona con un hipotiroidismo. Pero voy a pasar para aquí, en esta diapositiva, un contraste de lo que sería un hiper y un hipo, ¿no? En el caso del hipotiroidismo, lo que vamos a tener síntomas de ralentización totalmente del cuerpo, ¿vale? Con lo cual vamos a estar cansados, ánimo triste, sin ganas de hacer nada, todos los órganos del cuerpo se van a ralentizar, desde el corazón, la respiración, la función intestinal se ralentiza, la piel se vuelve edematosa, como gruesa, como si fuera un poquito como hinchada, la cara hinchada, la piel seca, fría, el pelo se cae, se pierde también la cola de las cejas, y después se gana peso. Al disminuir el metabolismo, al disminuir el consumo de energía, pues no gastamos tanta energía, se transforma más en grasa y vamos a engordar. Vamos a tener el colesterol más alto, el azúcar más alta, o sea que va a influir en todo, realmente. Incluso anímicamente, pues causar depresión. Otra cosa que suele producir, por ejemplo, muchas infertilidades, abortos de repetición, alteraciones menstruales. En muchos casos están ocasionadas también por una disfunción del tiroides, una falta de secreción. Muy bien. ¿Y el hiper? El hiper sería todo lo contrario. Es ya mucho menos frecuente, ya aparece con muchísima menos frecuencia, aunque la causa más frecuente de hipertiroidismo también sería la iatrógena, ¿vale? En este caso serían las personas hipotiroideas que están pasadas de dosis, ¿vale? Transitoriamente, por lo que sea, pues están pasadas de dosis, están tomando más cantidad de hormonas de la que necesitan, entonces pues tendría síntomas de hipertiroidismo, ¿vale? Esa es la causa más frecuente.
Por eso la culpa es del médico, ¿no? Siempre tenemos que estar vigilando el tiroides porque cada persona tiene su dosis y la tenemos que ajustar a su actividad cotidiana, a sus necesidades, ¿no? Entonces sí que la causa más frecuente sería la iatrogénica otra vez. Curioso. Pero por eso siempre tenemos que estar vigilando el tiroides, ¿vale? La segunda causa más frecuente pues, sería la enfermedad de Graves-Basedow, que volvemos a las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Es una enfermedad autoinmune, el cuerpo fabrica anticuerpos contra el tiroides, pero en este caso contra unos receptores, que en vez de destruir la célula, lo que hace es estimular que esas células segreguen hormonas. Entonces, lo que vamos a hacer es tener la tirosina por las nubes, ¿vale? Es una huelga a la japonesa. Una huelga a la japonesa, exactamente, del tiroides. Después otras causas, pues los nódulos tiroideos, los adenomas tóxicos, los bocios multinodulares y demás. Sigue siendo 10 veces más frecuente en la mujer que en el hombre, en las mismas edades, en edad media de la vida, ¿vale? Y en este caso el tratamiento es un poquito más agresivo. El hipotiroidismo con una pastillita todos los días se termina regulando, ajustamos la dosis a la persona, pero en el caso del hipertiroidismo hay tratamiento farmacológico, pastillas, pero en muchísimos casos tenemos que llegar a hacer radioterapia para eliminar totalmente la glándula o extirpar la glándula porque no se va a controlar con pastillas. Entonces en ese caso lo que vamos a provocarle es un hipotiroidismo secundario, en este caso iatrógeno, y le ponemos su tratamiento oral y ya está. ¿Vale? Se pasa a la enfermedad menos grave, ¿no? En este caso. Exactamente, una enfermedad menos grave y que se controla más fácilmente. ¿Cuáles son los síntomas del hipertiroidismo? El hipertiroidismo, vuelvo a poner esta diapositiva que es muy representativa, la comparativa, y en este caso, pues, al haber más secreción de tirosina, lo que vamos a tener es un aceleramiento del cuerpo, vamos a tener un aumento de la actividad, por eso a este es el tiroides que se le llama el tiroides de adelgazar, ¿vale? Está el de engordar, que es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, pues cuando tenemos más hormonas de la cuenta, es el de adelgazar, ¿no? Aquí en este caso, pues la persona igual va a influir en todo el cuerpo. Por un lado va a perder peso, porque va a haber muchísimo consumo de nutrientes, de hidratos de carbono, de grasa, de proteínas, entonces va a haber un adelgazamiento de la persona. Por otro lado, por ejemplo, anímicamente, esa persona, como afecta al sistema nervioso, pues va a estar alerta, va a estar intranquila, que por un lado, cuando necesitamos esa actividad, nuestro tiroides fisiológicamente va a aumentar esa secreción hormonal, pero claro, esto estamos hablando de que se pasa ya de dosis, ¿no? Y se mantiene en el tiempo. Entonces, persona alerta, con ansiedad, nerviosa, temblorosa, incluso va a tener insomnio, ¿vale? Por ejemplo, a nivel anímico va a afectar ahí. A nivel cardíaco, por ejemplo, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, va a tener palpitaciones, aumenta la frecuencia respiratoria con sensación de ahogo. A nivel intestinal, por ejemplo, pues va a acelerar el tránsito intestinal, va a tener muchísima hambre y va a tener incluso episodios de diarrea, de aceleramiento del tránsito. Por ejemplo, muy típico en el hipertiroidismo, a pesar de que se adelgaza, el cuerpo adelgaza, tiene una peculiaridad que es que las personas hipertiroideas tienen los ojos muy grandes. La sensación es que los ojos le salen de las cuencas, ¿no? Van a tener los ojos muy pronunciados. Y no se debe a un crecimiento del ojo, sino a un aumento del acúmulo de la grasa retrocular, que empuja el ojo hacia afuera. Curioso. Entonces, en esta diapositiva se ve muy bien, ¿no? Las personas hipertiroideas van a tener la sensación de que tienen los ojos muy grandes. Y es por eso, porque la grasa detrás del ojo está empujando. ¿Vale? Curioso. Normalmente con el tratamiento va a mejorar, pero hay veces que hay que llegar a la cirugía. En raros casos hay que llegar a la cirugía y quitar esa grasa porque ya los ojos están muy fuera, ¿no? ¿Da la sensación de que son enfermedades complicadas de diagnosticar o no es así? Tienen síntomas muy variados, ¿no? Da síntomas muy variados. Hace años quizás sí, pero hoy en día lo tenemos muy en cuenta. Y el pedir una analítica tiroidea es algo que se hace de forma muy rutinaria, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces el diagnóstico puede ser complejo porque puede camuflar prácticamente cualquier enfermedad. Claro. Porque si se manifiesta de forma florida, rápidamente lo podemos detectar. Pero si es más sutil, pues sí nos puede costar un poquito más de trabajo. Pero la verdad es que el estudio del tiroides es bastante simple de hacer, con
una analítica, vamos a ver la función tiroidea, nos vamos a hacer una idea muy buena de cómo funciona el tiroides, cómo está funcionando la hipófisis y de dónde puede venir la causa de ese hiper o hipertiroidismo. Y por otro lado, al ser una glándula tan superficial, con una ecografía, la ecografía es la principal prueba de diagnóstico de enfermedades tiroideas, porque al estar ahí tan superficial se ve muy bien. Fácilmente, ¿no? Vamos con las otras enfermedades, con las estructurales, que son un poco más complejas ya, ¿no? Estas ya sí son más complejas. Vamos a ir viéndolas. Creo que la primera es el bocio. El bocio es una enfermedad también muy frecuente en nuestro medio. Está por un lado el bocio, se le llama aumento de la glándula, cuando tenemos un aumento del tamaño, ¿vale? No es distinto a la papada, ¿vale? La papada es la grasita que papada es lo que tenemos nos descuelga de aquí de debajo de la mandíbula. El bocio estaría un poquito, lo que sería el tiroides, más bajito, ¿no? Entonces cuando tenemos un aumento del tamaño del cuello. En el caso del bocio simple, habría un aumento del tamaño de la glándula, pero sin aparecer nódulos. Es un aumento del tamaño de forma homogénea. Normalmente se debe al hipotiroidismo, ¿vale? El hipo es el que suele provocar ese aumento de tamaño, o en estadios previos a que se aparezca el hipotiroidismo, cuando ahí está el déficit de yodo, también puede aumentar de tamaño, ir aumentando de tamaño la glándula. Y después, por otro lado, pues, hay bocios nodulares que pueden ser uninodular o multinodulares. Los uninodulares son cuando encontramos solo un nódulo, son más sospechosos de malignidad que cuando hay muchos. Es un poco contradictorio. Sí, si tiene muchos nódulos, probablemente con altísima probabilidad es benigno. Sin embargo, si encontramos solo uno, lo tenemos que estudiar con más detenimiento, porque está más relacionado con la malignización posterior, ¿vale? Vale, curioso. Y hablando de los nódulos, precisamente, ¿por qué aparecen? ¿Aparecen de cualquier manera? Los nódulos son frecuentísimos. Un poco lo comparamos con cuando tenemos un angioma en la piel, tenemos un nodulito en la piel, una verruguita y tal. Pues un poco el tiroides sería similar. Hasta el 50-60% de la población tiene nódulos en el tiroides, y en un porcentaje altísimo no tienen ninguna significación. Son completamente benignos, no tienen ninguna importancia, porque el tiroides va a funcionar correctamente y no se van a complicar ni se van a malignizar. Entonces el tema de los nódulos tiroides es muy frecuente. Es que si nos hiciéramos una ecografía, probablemente de los que estamos aquí, la mitad tenemos nódulos tiroideos. Y no van a tener importancia ninguna. Entonces, simplemente eso, cuando a alguna persona se nota un aumento de tamaño de la glándula, o lo detectamos en consulta y apreciamos algún nódulo, pedimos su función tiroidea para ver que esté funcionando correctamente el tiroides, y una ecografía, y en la ecografía es la prueba más sensible y más específica que nos va a decir si esos nodulitos van a tener características de malignidad o no, y en el caso de que haya características de malignidad, simplemente con un pinchacito, con una PAF que se llama, un pinchacito en la glándula, cogemos una muestra y se analizaría. Entonces hay que tener tranquilidad. Cuando se detecta un nódulo tiroideo, inicialmente hay que tener tranquilidad, porque lo más probable es que termine siendo benigno. ¿Se tratan los benignos también o se dejan estar? No hay que hacer absolutamente nada, simplemente saber que lo tienes, se vigilan durante un tiempo, y si permanecen estables a lo largo de varios años, pues nos olvidamos del tema, pero que ya desde el momento de diagnóstico, si las características ecográficas del nódulo son benignas, nos podemos tranquilizar y olvidarnos del tema. ¿Y qué pasa con esos malignos que se transforman en cáncer, supongo? Claro, los nódulos malignos se transformarían en cáncer. El diagnóstico también es relativamente fácil, por eso en ecografía se sospecharía, después se coge la muestra, que es un pinchacito, y ahí ya se confirmaría si es maligno o no. En el caso de la malignidad, saltamos un poquito de este tema de los nódulos, vamos a saltar un poquito al cáncer. Yo tenía un profesor en la facultad, un cirujano, que era el que nos daba el tema del cáncer de tiroides, y que nos decía que si el destino le tenía preparado un cáncer, que ojalá fuera de tiroides.
Entonces, esto quiere decir que, bueno, que el cáncer de tiroides, desde hace muchísimo tiempo, el tratamiento es curativo. Es de los pocos, bueno, cada vez más cánceres se pueden curar, pero es de los cánceres que desde hace muchísimo tiempo se curan, ¿vale? Entonces, la supervivencia a 10 años es altísima. Tenemos varios tipos de cáncer, los más frecuentes, como pone aquí, el papilar y el folicular, que tienen una esperanza de vida 93-85%, una esperanza de vida altísima, aunque no te mueres de un cáncer, aunque tengas un cáncer de tiroides, normalmente no te mueres de eso, te mueres de otra cosa, ¿no? Entonces el pronóstico es excelente. Se quita la glándula, se hace un estudio previo, se hace gammagrafía, se hacen ciertas cosas, pero normalmente se quita la glándula o se hace radioterapia y el tratamiento sería curativo. Provocamos un hipotiroidismo diatrógeno, claro. Otra vez, ¿vale? Quitamos el tiroides, ponemos un tratamiento hormonal en este caso es un mal menor, claro. Es un mal menor. Pero ya os digo, es de los que tiene mejor pronóstico, el cáncer de tiroides. A veces se han intentado en algunos países establecer un programa de cribado. Las pruebas de cribado lo que van buscando es detectar de forma precoz la aparición de cánceres. En el caso del cáncer de tiroides ha fracasado drásticamente. El caso más frecuente, por eso lo he puesto aquí, el caso más conocido, porque está en boga de todo, en todas las facultades de medicina, y que se pone como ejemplo es el caso de Corea, ¿no? Que hasta 2007 se hizo un programa de cribado de cáncer, a toda la población se le hacía ecografía tiroidea y, bueno, por supuesto se multiplicaron, claro, tenemos muchísimos nódulos tiroideos en la población, entonces se multiplicaron los estudios, se aumentó el diagnóstico de cáncer, pues se multiplicó por 6 el diagnóstico de cáncer de tiroides, con lo que eso conlleva a punciones, de las que algunas salen positivas y otras no, extirpaciones del tiroides, complicaciones secundarias a la cirugía, que son pocas, pero toda actividad médica, todo tratamiento médico, toda actividad quirúrgica, aunque sea con menor o mayor porcentaje, tiene unos efectos secundarios. Entonces, todo ese aumento de esa cirugía puede ocasionar en pequeños porcentajes, pero claro, cuanta más gente se opere, más frecuente aparece, claro, ¿no? Parálisis de cuerdas vocales, problemas de deglución, hipotiroidismo masivo, al extirpar el tiroides. Y después otra cosa importantísima, el miedo. Una vez que te dicen tienes un cáncer de tiroides, simplemente la palabra cáncer ya te asusta, entonces el vivir con ese miedo el resto de tu vida, ¿no? Bueno, pues los programas de cribados que se han hecho en los distintos países, el ejemplo mayor es el de Corea, que desde entonces ya no se ha vuelto a hacer, es que después la supervivencia es exactamente la misma, que si no se hiciera absolutamente nada. O sea, que realmente no tienen un efecto cáncer positivo. Que la mayoría de los cánceres que se diagnosticaban estaban en estadios muy iniciales, muy pequeñitos, que no iban a evolucionar en nada y que no iba a ser la causa de la muerte de esa persona. Entonces, no se aumentó en absoluto la supervivencia de la población, ni de las personas con cáncer de tiroides, y a cambio hubo un aumento grandísimo de personas hipotiroideas y con complicaciones de los tratamientos por el tiroides, con lo cual en 2007 se suspendió el programa de cribado. ¿Vale? En este caso fue peor el remedio que la enfermedad en este caso. Hay importantes programas de cribado, como por ejemplo el cáncer de cervix. Normalmente los programas de cribado se hacen en tumores que evolucionan lentamente, que da tiempo de diagnosticarlo, y que al intervenirlo, al actuar nosotros de forma precoz, vamos a provocar un aumento de la supervivencia de esa persona. Entonces no todos los cánceres se pueden prevenir con un programa de cribado, ¿no? Pero los que sí están claros es el cáncer de cervix, el cáncer de colon, el cáncer de mama. Esos son programas de cribado que por eso los tenemos incorporados a nuestro sistema sanitario, porque son programas que claramente, si se hace un diagnóstico precoz, vamos a aumentar la supervivencia de nuestra población, ¿vale? ¿Y cuáles son los síntomas del cáncer? ¿Son iguales que los que hemos visto en...? Los síntomas del cáncer van a ser un aumento del tamaño de la glándula o un nodulito. El inicio del proceso va a ser igual que cuando encontramos un nódulo tiroideo. Va a ser una persona que de repente se nota un bultito en la glándula o que tiene un aumento de la glándula y de esa forma vamos a detectarlo. O sea, que es fácilmente visible también, ¿no? Fácilmente visible. Es una prueba que se puede pedir desde... el estudio del tiroides se puede abordar desde atención primaria fácilmente. No tenemos limitaciones de ese tipo de pruebas. Entonces el diagnóstico se puede hacer incluso desde atención primaria. Son diagnósticos ágiles y rápidos. Muy bien.
¿Algo más que nos hayamos dejado, Salvador? Pues en el caso de los nódulos... Lo hemos comentado. Más o menos un poco lo hemos comentado todo. Un poco todo lo que es la patología tiroidea la hemos abordado. Ya os digo, dentro de las glándulas, pues es muy importante por eso controlar el 50% del metabolismo de nuestro cuerpo, controlar nuestra energía, y entonces cuando hay alteraciones de esta glándula, pues vamos a detectarlo con relativa rapidez, y los tratamientos pues son relativamente sencillos y el control se llega de forma adecuada. Por tanto, a modo de prevención, además de ese consumo de yodo que hemos mencionado, además del consumo de yodo... Te lo digo yo, sí. Ejercicio, vida sana y alimentación saludable. Y alimentación saludable, eso siempre. Muy bien, Salvador, pues muchísimas gracias por atendernos y bueno, por explicarnos esto, que para muchos es algo nuevo, en mi caso, y siempre está bien tener estos conocimientos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros.